Bienvenidos. En esta ocasión, continuaremos con los videos sobre psicrometría. Hoy exploraremos un poco de la historia de la carta psicrométrica y descubriremos que existen muchas cartas psicrométricas diferentes. Un breve resumen de la evolución del conocimiento psicrométrico. Todo comienza, como es habitual, con los griegos, quienes estudiaban el clima con el fin de comprender su funcionamiento. Luego, pasamos por el oscurantismo y el Renacimiento, donde surgen los grandes pensadores y se inventa el termómetro. Más adelante, llegamos a la ciencia moderna y la industria, marcadas por la consolidación del conocimiento científico. La carta psicrométrica no fue el primer documento gráfico utilizado para obtener propiedades termodinámicas. Su principal antecedente es el diagrama de Moller, una herramienta que relaciona variables como presión, temperatura, entalpía y entropía. Este diagrama permite visualizar de forma sencilla los cambios que experimenta un sistema durante un proceso termodinámico. Por ello, es ampliamente utilizado en el análisis de turbinas, calderas, sistemas de refrigeración y otros equipos donde ocurren transformaciones de energía. Pero, ¿cuál fue la primera carta psicrométrica? La primera fue desarrollada por Willis H. Carrier mientras trabajaba en Buffalo Forge, a principios del siglo XX. Esta versión fue la precursora de la carta moderna. En ella, el eje horizontal representaba la temperatura de bulbo seco y el eje vertical la cantidad de humedad contenida en el aire, expresada como granos de agua por libra de aire seco. Además, permitía determinar propiedades como la humedad relativa, el punto de rocío y las condiciones de saturación del aire. La siguiente en la línea del tiempo fue la carta psicrométrica de Grosvenor, desarrollada en 1908. Su principal innovación fue ser la primera en utilizar la razón de humedad como una coordenada del diagrama. Además, incorporó líneas auxiliares que permitían determinar propiedades como el enfriamiento constante, el calor específico, el volumen específico y la densidad del aire húmedo y del aire seco. También incluía información sobre el calor latente de vaporización, ampliando significativamente las capacidades de análisis psicrométrico. A partir de este diseño surgió la carta de Grosvenor modificada, una de las bases de la carta psicrométrica moderna. Su principal aporte fue simplificar la interpretación de gráficos complejos mediante la incorporación de ejes adicionales para la razón de humedad, complementando las coordenadas principales y facilitando el análisis de las propiedades del aire húmedo. Por otro lado, surgieron numerosas cartas psicrométricas especializadas, como la desarrollada por Charles Frederick Marvin. Entre 1900 y 1910, publicó tablas psicrométricas para determinar la presión de vapor, la humedad relativa y la temperatura del punto de rocío. A diferencia de otras cartas, su enfoque se centraba principalmente en la relación entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. En 1921 apareció la carta de Horton, cuya principal característica fue utilizar la presión de vapor como variable fundamental. Este enfoque permitió relacionar de manera más directa las propiedades del aire atmosférico con los fenómenos meteorológicos. Gracias a ello, la carta de Horton se considera un importante vínculo entre la psicrometría y la hidrometeorología, facilitando el estudio de la evaporación, la humedad atmosférica y los procesos del ciclo del agua. En 1926 surgió la carta de Buckley, diseñada para mejorar la claridad de lectura. Su principal innovación fue reorganizar las líneas de volumen específico y calor total para evitar el amontonamiento visual. Esto facilitó la interpretación de datos y redujo los errores de lectura, especialmente en condiciones de alta humedad. En 1931, Ware introdujo mejoras visuales que hicieron su carta muy popular en los manuales técnicos de la época. Su principal aporte fue ajustar las escalas para hacerlas más proporcionales, evitando que el gráfico se comprimiera en las zonas de baja temperatura y facilitando una lectura más precisa de las propiedades psicrométricas. En 1936, las cartas incluidas en los manuales de William Kent contribuyeron a estandarizar y difundir el uso de los gráficos psicrométricos. Gracias a su amplia adopción en la enseñanza y la práctica de la ingeniería, estos diagramas se convirtieron en una herramienta fundamental para el análisis y diseño de sistemas de acondicionamiento de aire. La carta de John G. Albright destacó por su gran cantidad de información y precisión. Incorporó líneas de volumen específico más claras, un amplio rango de temperaturas y una representación más exacta de la presión de vapor. Gracias a su rigor técnico, se convirtió en una referencia ampliamente utilizada en el ámbito académico. En 1947, G. E. McElroy desarrolló la carta multipresión, diseñada para aplicaciones mineras y de gran altitud, donde la presión atmosférica varía considerablemente. Su principal innovación fue incorporar escalas de presión variable y densidad del aire,
permitiendo análisis psicométricos más precisos fuera de las condiciones estándar. En 1997, la Carta de Ortega modernizó la psicometría para los países de habla hispana. Adaptó la terminología, la simbología y las unidades al sistema métrico, manteniendo la base teórica de Carrier. Además, incorporó un diseño más limpio y fácil de interpretar, lo que favoreció su uso en la enseñanza y la práctica profesional. ¿Qué carta psicométrica se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad? La más empleada es la carta de Grosvenor modificada, presente en textos clásicos como Principios de transferencia de masa de Robert Treival. Su popularidad se debe a su facilidad de lectura y a la gran cantidad de información que concentra. En ella, el eje horizontal representa la temperatura de bulbo seco, mientras que el eje vertical corresponde a la humedad absoluta o razón de humedad. ¿Cuáles son los usos de la carta psicométrica? Principalmente, permite determinar propiedades del aire, como la humedad relativa, la entalpía y el punto de rocío. También se utiliza para analizar procesos de acondicionamiento de aire, como calentamiento, enfriamiento, humidificación y deshumidificación. Además, tiene aplicaciones en meteorología industrial para predecir condiciones de niebla, escarcha y condensación. La carta psicométrica está formada por diversas curvas y líneas que permiten determinar las propiedades del aire húmedo. La más importante es la curva de saturación, que constituye el límite superior de la carta y representa una humedad relativa del 100%. También encontramos las líneas de enfriamiento adiabático y entalpía, que describen procesos sin intercambio de calor con el entorno. Además, las líneas de volumen específico indican el espacio ocupado por el aire húmedo por unidad de masa de aire seco. Finalmente, las curvas de humedad relativa se distribuyen por debajo de la curva de saturación y permiten conocer el grado de humedad presente en el aire. Te presento las referencias para que puedas consultar más información sobre el tema.